Te lo juro por lo que más quiero. Lo que me pasó ese día en Tepito no me lo inventé. No soy de andar contando cosas raras ni de meter miedo. Pero esto todavía me cuesta contarlo sin que se me encoja el alma. Me llamo Ramiro Castañeda, tengo 55 años y nací en Hermosillo, Sonora. Llevo más de 30 años al volante, con el rugido de mi Kenworth blanca, La Esperanza, como única compañía en kilómetros de asfalto. Créeme que en esta vida de trailero he visto cosas feas, peligrosas, injustas. He navegado noches cerradas con el terror de la carretera, he lidiado con la corrupción y la desesperación humana. Pero lo de esa mañana en pleno barrio de Tepito fue distinto. Fue como si el barrio mismo me hubiera estado esperando, no con una maldición, sino con una verdad que no se ve, pero que pesa. Y no lo entendí en el momento. Fue después, cuando empecé a atar los hilos, cuando sentí que tal vez no fue casualidad, que cada paso me había llevado a ese instante. La rutina de Ramiro era monótona pero segura. Culiacán, Guadalajara, Torreón, siempre las mismas rutas, las mismas paradas, la misma soledad acompañada por el sonido del motor. Sin embargo, ese martes, una llamada a última hora rompió su esquema. Un flete express a la Ciudad de México, destino Tepito. Carga, bocinas y audífonos para un distribuidor. La oferta era tentadora, un bono sustancioso que, en esos días de vacas flacas, le venía de perlas. Dudó un segundo. Tepito era conocido, sí, pero no por sus bondades. Había escuchado historias, claro, como todos los traileros. Historias de cosas que se ven y otras que se sienten, la pobreza, el abandono, la ley de la calle. Pero la necesidad apretaba más que el recelo. Aceptado, dijo Ramiro, con un suspiro que no sabía si era de alivio o de resignación. La entrada a Tepito fue como cruzar un umbral. El bullicio habitual de la Ciudad de México se transformó en un murmullo denso, una respiración colectiva que parecía cargar el peso de siglos. El aire, antes fresco, se volvió espeso, cargado de una mezcla indefinible, grasa de puestos de comida, sudor viejo, el dulzón aroma de las flores marchitas de los altares improvisados en los portales y una punzante nota metálica de chatarra, casi a óxido. Las calles, estrechas y laberínticas, se cerraban sobre él. Las lonas que cubrían los puestos ambulantes parecían más bajas, como si quisieran aplastarlo, sofocarlo. Dentro de la cabina de La Esperanza, Ramiro sintió un escalofrío que no tenía que ver con el clima. Era un presentimiento. La gente que pasaba no hablaba, no reía fuerte. Te miraban. No con curiosidad, no con malicia, sino con una quietud que te hacía sentir observado, juzgado, como si ya supieran algo que él, el forastero, desconocía por completo. El escapulario que su hija le había colgado en el retrovisor, una pequeña cruz de madera con un Cristo diminuto, apenas se movía con las vibraciones del motor, un recordatorio silencioso de su hogar. Se estacionó justo donde el cliente había indicado, al lado de una ferretería vieja, casi en ruinas, cuya fachada se descarapelaba revelando un mural desdibujado de San Judas Tadeo, protector de las causas difíciles. Apagó el motor. El silencio que se instaló en la cabina no era tranquilizador, era un vacío cargado de expectación. Intentó el radio, luego el celular, nada. Señal nula. Miraba por el retrovisor, esperando ver al encargado del flete, pero solo la marea humana pasaba. Comerciantes ofreciendo sus mercancías a media voz, compradores regateando, y otros, los más inquietantes, que caminaban sin rumbo fijo, con miradas perdidas, como si la vida les hubiera drenado la energía. Fue entonces cuando los vio. Al otro lado de la calle, un grupo de jóvenes que lo observaban. Uno, con una playera negra que ostentaba una imponente imagen de la Santa Muerte, lo miraba fijo, sin parpadear. No había amenaza en su cara, pero tampoco alma, solo una indiferencia que helaba. Cerca de ellos, una mujer mayor, cubierta con un rebozo oscuro, tenía una mesita con velas y estampitas. No le quitaba la vista. En voz bajita, como si rezara o se hablara a sí misma, dijo algo que aún le retumbaba: aquí no se vende fe. Se gana o se pierde. Le caló, no supo por qué. Ramiro se bajó con cuidado, fingiendo que revisaba las llantas, pero más que nada para estirar las piernas y ver si el ambiente se sentía igual afuera. Y sí, se sentía aún más denso, como si las calles guardaran un secreto que él, un foráneo, no debía descubrir. Volvió a subir a la cabina y se quedó ahí con las manos sobre el volante esperando. No sabía bien qué. El reloj marcaba las 10:13 de la mañana. El calor ya empezaba a colarse por las ventanas y el olor del lugar era más fuerte que nunca, esa mezcla rara de grasa, sudor viejo y flores marchitas. Empezó a sudar frío, pero no era solo por el clima.
Era como si algo lo observara desde algún rincón que no alcanzaba a ver, la cruda realidad del barrio. Sintió la necesidad de rezar, y eso no le pasaba casi nunca. Miró el escapulario, le pasó el dedo como quien busca apoyo en algo sagrado y dijo bajito: «Ayúdame a salir bien de esta, flaquita». Fue mientras intentaba encontrar la salida de aquel laberinto de puestos y callejones, con el sol de mediodía pugnando por abrirse paso entre las lonas mugrientas, que la vio. No era una aparición, sino una figura cruda y tangible de la realidad más desoladora. Una mujer de unos 30 años, visiblemente joven pero con el rostro surcado por líneas de cansancio y desesperación. Llevaba en brazos a un bebé envuelto en una cobija raída, mientras otros 2 niños pequeños se aferraban a sus piernas, con los ojos grandes y asustados, igual de sucios y desvalidos que otros que había visto en esas calles. Estaban sentados en el suelo, junto a un puesto cerrado, en un rincón donde la luz apenas llegaba. La mujer intentaba consolar al bebé que gemía de hambre, mientras los otros 2 se peleaban en silencio por un trozo de pan seco. Ramiro, que aún procesaba la opresión del lugar, sintió un pellizco en el estómago. La imagen le golpeó con una fuerza distinta a la del ambiente pesado. Esta era una miseria real, palpable, tan afilada como un cuchillo. Se acercó despacio, con cautela. «Señora, ¿está todo bien? ¿Necesita ayuda?», preguntó, y su voz, un poco ronca, sonó extraña en el ambiente denso. La mujer levantó la vista, sus ojos hundidos reflejaban una mezcla de sorpresa y resignación. Negó con la cabeza, sin palabras, señalando al bebé con un gesto cansado. El llanto del pequeño se intensificó. Ramiro, sin pensarlo 2 veces, metió la mano en su bolsillo. No era de los que daban limosna fácilmente, pero esto era diferente. Sacó los pocos billetes que le quedaban del anticipo del flete y se los extendió. «Tome. Para los niños. Para algo de comer». La mujer dudó. Sus ojos, aunque cansados, eran honestos. Finalmente, con un temblor en la mano, tomó el dinero. «Dios lo bendiga, señor», dijo en un susurro apenas audible, y Ramiro vio una chispa de esperanza, fugaz pero real, encenderse en su mirada. Fue entonces cuando la mujer habló, no sobre lo que necesitaba, sino sobre el lugar. «Aquí el tiempo camina distinto, señor», le dijo, con una voz que, a pesar de su debilidad, tenía una extraña sabiduría de la calle. «Lo que entra aquí, a veces ya no vuelve a ser lo mismo. Se lleva un pedazo de uno, o te deja algo que no pediste». Ramiro la miró fijamente. La mujer no esperó respuesta. Con una mirada rápida hacia los niños, que ya se dividían el pan, se puso de pie con dificultad y se perdió en el laberinto de puestos, dejando a Ramiro solo de nuevo, pero con un peso distinto en el alma. Esta vez, el peso no era solo de misterio. Era el peso de una realidad que, en medio de la crudeza del barrio, se le había presentado de forma brutal. La vulnerabilidad de esa mujer y sus hijos, la desesperación silenciosa en sus ojos, le recordó que las sombras no siempre son invisibles. A veces, la verdadera oscuridad está en la indiferencia y en la miseria. Ese encuentro, aunque breve, se le clavó más hondo que cualquier presagio. Le hizo ver que, si bien Tepito tenía sus propias leyes y sus energías de supervivencia, también albergaba un sufrimiento humano tan real y tangible como el asfalto bajo sus ruedas. Ese día, Ramiro no solo se enfrentó a lo incomprensible de un barrio, sino también a una verdad que, de alguna manera, lo humanizó aún más, lo hizo sentir la fragilidad de la vida más allá de su propia experiencia. Salió del barrio sin mirar por los espejos, no por miedo a ver algo sobrenatural, sino por la cruda imagen de la pobreza que se le había clavado en la retina. Y mientras manejaba rumbo a la salida de Tepito, todo le parecía más claro, más vivo, pero él no. Él se sentía como si hubiera dejado una parte de sí en esas calles, como si hubiera cruzado una línea que no se ve, pero se siente. Ya en la avenida principal, paró en una gasolinera para echar diésel y lavarse la cara. El despachador era un señor mayor de esos que ya vieron muchas cosas en la vida. Lo miró un rato en silencio y luego le dijo: «Vienes de Tepito, ¿verdad?». Asintió sin saber por qué. Y él solo respondió: «A veces el barrio te deja ir, a veces no». No dijo nada. Pagó, subió al camión y siguió manejando sin rumbo, sin música, sin radio, solo el sonido del motor y su cabeza dando vueltas. No sabía qué le había pasado. No sabe si fue una advertencia, un castigo o simplemente la realidad mostrándole lo que no quiso ver en años. Manejó por horas sin rumbo fijo, como si necesitara poner distancia entre él y ese lugar. Pero la verdad es que no importa cuántos kilómetros recorras, cuando lo que llevas adentro pesa más que la carga. Pensaba en su hija,
en cómo ella le había dado ese escapulario con tanta inocencia y ahora él sentía que ya no era el mismo Ramiro. Lo miraba y se preguntaba si aún lo protegía o si había absorbido algo de la tristeza que vio ahí. En un momento le dieron ganas de arrancarlo y tirarlo por la ventana, pero no pudo. Algo dentro de él le decía que no era culpa de él, que si lo había salvado de algo, entonces debía respetarlo aún más. Paró en un estacionamiento de tráileres cerca de Catepec. Se bajó, pidió un café, se sentó solo, sin saludar a nadie. Y mientras el vaso humeaba entre sus manos, trataba de entender lo que había pasado. No había explicación lógica, no había testigos, solo él y esa sensación. Se sentía drenado, como si el alma le colgara de los hombros. Pensó en hablarle a alguien, contarle, pero ¿cómo? ¿Quién le iba a creer? Una mujer con 3 hijos, la desesperación en sus ojos, la sabiduría de la calle en sus palabras. Sonaba a una historia triste, pero para él fue real, tan real como esta carretera que lo sostiene desde hace 30 años. Esa noche durmió en la cabina, pero no descansó. Se despertaba cada tanto con la misma imagen, los ojos de la mujer, los rostros hambrientos de los niños, y el eco de sus palabras. No sabe si fue el lugar, la gente, lo que vio, o algo que se llevó sin querer. Pero desde ese día algo cambió, no en el mundo, en él, como si esa parte que dejó en Tepito hubiera sido reemplazada por otra cosa. Con los días volvió a su ruta de siempre, Culiacán, Guadalajara, Torreón, pero ya no era igual. A veces iba a prender el motor y tardaba unos segundos más de lo normal, como si el camión también hubiera sentido el peso de esa verdad. A veces, cuando pasaba por ciertos pueblos, los perros lo seguían con la mirada, sin ladrar, como si percibieran la nueva carga en su alma. Y más de una vez, mientras dormía en la cabina, sintió que alguien lo miraba desde afuera. Revisaba, claro, no había nadie, pero la sensación ahí quedaba, clavada como una astilla en la nuca. Empezó a rezar más, a veces por fe, a veces por el peso de lo que vio, y siempre con el escapulario en la mano, aunque ya no se movía solo. No sabe si dejó de hacerlo o si él dejó de notarlo. Un día, semanas después, pasó por una tienda de cosas religiosas en Aguascalientes. No solía parar en esos lugares, pero algo lo jaló. Entró solo para mirar, sin intención de comprar nada. Pero en una de las repisas, entre veladoras y rosarios, había una imagen de San Judas Tadeo, desgastada, con una expresión de dolor. Se acercó sin pensar y sintió una punzada en el pecho, un recuerdo que te sacude. La miró de frente. No vio nada raro, pero se vio diferente, con los ojos más hundidos, como si ya supiera algo que los demás no. Se alejó. Pagó una estampita de San Miguel que no pensaba comprar y salió sin decir palabra. Algo le decía que no debía mirar atrás. Volvió al camión con esa sensación que ya le era familiar, como si alguien le hubiera dejado una piedra en el corazón. Manejar se volvió su forma de escapar, de no pensar. Pero la verdad es que no hay carretera lo suficientemente larga cuando uno lleva algo pegado en el alma. Lo de Tepito no fue un susto más. No fue una historia para contar entre risas con otros traileros. Fue algo que lo marcó, algo que lo hizo entender que hay lugares donde la vida funciona de una manera que uno no conoce, donde uno no va por casualidad y donde si sales, sales distinto. Y lo peor es que no sabe si eso que se le pegó algún día se va a ir. Una vez ya de vuelta en Sonora, pasó por casa de su hija. Ella ya es grande, casada, con su propia familia. Lo recibió con un abrazo, como siempre, y al subir al camión para saludar a la Esperanza, le preguntó si el escapulario seguía ahí. Le dijo que sí y ella sonrió, pero de inmediato se quedó seria. Lo miró raro. Papá, ese escapulario ya no se siente igual. No supo qué contestar, solo le dijo que le había protegido mucho y que por eso lo seguía teniendo ahí. No le preguntó más, pero esa frase se le quedó clavada, como si ella también pudiera sentir que algo había cambiado, como si el camión ya no fuera el mismo. Desde entonces no ha vuelto a pasar por Tepito y si un flete lo obliga a cruzar por ahí, simplemente no lo acepta. Ha ganado fama de supersticioso entre algunos compañeros, pero prefiere eso a volver a sentir lo que sintió ese día. A veces, mientras maneja de noche, piensa en la mujer y sus hijos, en el peso de la miseria, y se pregunta si eran personas que necesitaba ayudar, o si su encuentro fue una prueba para abrirle los ojos a una realidad más profunda. Y no lo sabe, y tal vez nunca lo sepa. Lo único que sabe es que no salió igual de ahí, que dejó algo y se trajo otra cosa. Y eso, hermano, eso pesa más que cualquier carga que haya llevado en su vida entera. No ha vuelto a ver a la mujer de los 3 hijos,
Pero a veces, cuando pasa por ciertos lugares donde la gente lucha por el pan diario, siente como si su presencia se asomara desde algún rincón, como si lo observara en silencio, recordándole la verdad que descubrió. Y cada vez que se mira al espejo de la cabina, se detiene un segundo más de lo normal, buscando no sabe qué, pero buscando tal vez la confirmación de que sigue siendo él, porque desde Tepito a veces siente que hay partes de sí que no reconoce del todo. Y sí, sigue manejando, sigue trabajando, pero nunca volvió a hacerlo con la misma tranquilidad. Ahora cada viaje tiene ese y si vuelvo a sentirlo, y si algo me espera en otro callejón, y si ese día no fue un aviso, sino un principio. Lo piensa, lo carga o lo calla, porque no todos entienden este tipo de cosas, porque para muchos lo que no se puede explicar no existe. Pero él sabe lo que vio, él sabe lo que sintió. Y si me estás escuchando y alguna vez pasaste por algo parecido, aunque no lo hayas contado a nadie, quiero que sepas que no estás solo. A veces piensa que tal vez todo esto le pasó para bajarle el ritmo, para hacerlo mirar hacia adentro, hacia las verdaderas necesidades que hay en el mundo. No sabe, en esta vida de carretera uno aprende a no hacerse muchas preguntas, pero hay cosas que simplemente no se van. Y Tepito quedó pegado en su historia como una cicatriz que nadie ve, pero que él siente cada día. No sabe si fue un castigo, una advertencia o un favor disfrazado, pero le enseñó algo. Hay lugares donde el alma se pone a prueba, donde no importa cuánto motor traigas ni cuántos años lleves manejando, si te toca, te toca. Y por eso cuenta esto, no para asustar, no para inventar, lo cuento porque hay silencios que pesan y este ya pesaba demasiado. A lo mejor nadie me cree, a lo mejor piensan que exagero, pero él estuvo ahí, él vio lo que vio. Y si alguna vez te pasa algo que no entiendes, que te sacude el alma, no lo guardes, porque guardar estas cosas es como llevar una carga que no se entrega nunca. Y créeme, no hay tráiler que aguante tanto tiempo con eso encima. Hoy el escapulario sigue ahí colgado en el retrovisor, pero ya no lo toca tanto como antes. No sabe si por respeto o por el peso de lo que ahora representa. A veces cuando lo ve moverse apenas un poco, se acuerda de ese primer golpe seco contra el vidrio, como si algo o alguien le hubiera querido avisar de que iba a encontrarse con algo que le cambiaría la vida. Desde entonces lo deja quieto, como si supiera que ese pedazo de tela ya no es solo una protección, sino un recuerdo, un testigo, una prueba de que hay cosas que uno vive y que nunca podrá explicar del todo, pero que no por eso dejan de ser reales. Y si alguna vez regresa a la Ciudad de México, si por algún motivo el camino lo obliga a pasar cerca de Tepito, sabe que no bajará la vista, no por valentía, sino por respeto. Porque hay lugares donde se habla con la mirada, donde los muros rezan y maldicen al mismo tiempo, donde uno entra como trailero y sale como otra cosa, más callado, más atento, más humano. Y si contó todo esto es porque en el fondo todavía intenta entender qué fue lo que pasó ese día. Tal vez nunca lo sepa, pero necesitaba que alguien más lo escuchara.